Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y en la clase de hoy aprenderás sobre las funciones matemáticas. ¿Qué es una función? Una función f es una relación entre dos conjuntos, llamados dominio y codominio, que asigna a cada elemento de un conjunto X un único elemento de un conjunto Y. Es una relación entre dos variables, una independiente que solemos llamar como X y una dependiente que solemos llamar como Y. El ser humano está hecho para aprender patrones. ¿Qué patrón podemos detectar aquí? La relación entre los conjuntos definiría la función, que se puede representar como Y o como f de x, una función con respecto a la variable independiente de x. Por lo tanto, aquí observamos que los números de la derecha es el resultado de sumar 3 a cada número de la izquierda. Por ejemplo, 1 más 3 da 4, 3 más 3 da 6, 5 más 3 da 8 y 6 más 3 da 9. Por lo tanto, la relación entre estos dos conjuntos es y va a ser igual a x más 3. Y recordemos que y es lo mismo que f de x, podemos expresar que la función de x es igual a x más 3. Y en forma verbal lo podríamos representar como un número aumentado a 3. Por lo tanto, existen múltiples formas de representar a las funciones. En primer lugar tenemos a la representación verbal, que como se expresó anteriormente, es una expresión que define las reglas que se cumplen para dicha función. Por ejemplo, a cada número real le corresponde el doble del número. Tomas un número, le sacas el doble y ahí obtienes el conjunto de llegada o la variable y. Luego tenemos la representación algebraica, que utiliza símbolos, letras y números para representar las reglas de la función. Por ejemplo, la función está definida para el conjunto de los reales y devuelve números reales, tal que la función de x es igual a 2x. Tomas un número, lo multiplicas por 2 y así obtienes el valor de la función en ese punto. También lo podemos representar a través de una tabla de valores, que combina un conjunto de valores de x, que es la variable independiente, y un conjunto de valores de y, que es la variable dependiente. A cada par de elementos determina un punto dentro de la función. Por ejemplo, 0 con 0, 1 con 2, 2 con 4, 3 con 6, 4 con 8, al igual que en los negativos. Luego de analizar esta tabla de valores, podemos identificar la función. A cada número de la variable x se le multiplica por 2 y obtenemos el valor de la variable y. Y si graficamos cada par de puntos, tenemos la cuarta representación, que es la gráfica o curva de la función. En este caso es una línea recta, porque es una función lineal. ¿Qué define la función y es igual a 2 por x? Ahora veremos cómo hallar las imágenes de una función. Las imágenes son los valores que toma la variable dependiente, los elementos del conjunto de llegada o codominio. Para hallar la imagen de una función, simplemente se sustituye el valor de la variable independiente dentro de la expresión de la función. Veamos un ejemplo. Determinar las imágenes f de 1 y f de menos 2 mediante la función f de x es igual a 2x más 1. Nos están pidiendo que evaluemos la función en el punto 1 y en el punto menos 2. Así que donde iba la x, ahora vamos a colocar 1 y menos 2. Por lo tanto, vamos a hallar la imagen de f en el punto 1, cuando la variable independiente sea igual a 1. Colocamos 1 donde iba la x, obtenemos que 2 por 1 da 2, más 1 da 3. Por lo tanto, la imagen de 1 es 3, formando el par 1,3 dentro de una gráfica. Ahora calculemos la imagen de f en menos 2. Colocamos menos 2 donde iba la x, 2 por menos 2 da menos 4, más 1 da menos 3. Por lo tanto, la imagen de menos 2 es menos 3. Y obtenemos el par menos 2, menos 3. Y serían 2 puntos dentro de la función. Y hemos evaluado la función en ese punto. También podemos hallar las imágenes de elementos que no necesariamente tengan que ser números. Podemos detectar las imágenes de h más 5 o x más h dentro de la misma función. ¿Cómo sería? Donde iba la x, ahora vamos a colocar h más 5. Donde iba la x, ahora vamos a colocar x más h. Veamos el ejemplo para la primera imagen.
la función en h más 5. Donde lleva x, colocamos h más 5. Realizamos la distributiva 2 por h y 2 por 5 da 10. Y luego sumamos los términos independientes. 10 más 1 da 11. Por lo tanto, la imagen de h más 5 es 2 por h más 11. Ahora veamos la imagen de x más h. Donde va x, ahora colocamos x más h y le sumamos 1. 2 por x, 2 por h y le sumamos 1. Y aquí ya no podemos simplificar más, ya que esto tiene variable, este también, pero esto es un término independiente. No se pueden sumar entre ellos. Por lo tanto, la imagen de x más h es igual a 2x más 2h más 1. ¿Qué significa esto? Estamos pidiéndole que a la función de x le sumemos un pequeño incremento h. Y así es como se calculan las imágenes de una función. Ahora veremos la clasificación de las funciones. De acuerdo a cómo sean las imágenes en una función, estas últimas pueden clasificarse en tres tipos: inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. En primer lugar, veamos las funciones inyectivas. Una función es inyectiva si cualquier elemento del conjunto de partida le corresponde imágenes distintas del conjunto de llegada. Es decir, si no existen dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. Es decir, dos números no pueden llegar al mismo elemento del conjunto de llegada o el conjunto Y. Aquí tenemos un ejemplo de una función inyectiva. A se empareja con 2, B se empareja con 3 y C se empareja con 4. Cada elemento del dominio tiene una sola imagen y no se repite. No importa que un elemento del conjunto de llegada quede solo para las funciones inyectivas. Por lo tanto, la regla define que una función es inyectiva si para dos x diferentes, x1 y x2, entonces las imágenes también van a ser diferentes, f de x1 y f de x2. Ahora tenemos la función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva si el rango de la función coincide con el codominio. Es decir, todo elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio. Es decir, no pueden quedar elementos solos en el conjunto de llegada del conjunto Y. Aquí tenemos un ejemplo de una función sobreyectiva y una función no sobreyectiva. Esta no lo es porque el 2 no tiene elemento del dominio, se queda solo. En una función sobreyectiva no importa que dos elementos coincidan en la misma imagen. Por ejemplo, el C y el D coinciden en la misma imagen 3. El A empareja con 1 y el B empareja con 2. Veamos un ejemplo de la vida real de una función sobreyectiva. Aquí tenemos la función de x al cuadrado. Tomas un número, lo elevas al cuadrado y obtienes el conjunto de llegada, o el conjunto Y. Menos 1 al cuadrado da 1. 0 al cuadrado da 2. 0 al cuadrado da 0. 1 al cuadrado da 1. Y 2 al cuadrado da 4. Como pueden observar aquí, el menos 1 al cuadrado llega a 1. Y el 1 al cuadrado llega a 1. Dos elementos del dominio coinciden en la misma imagen, que es el 1. Y no hay ningún problema con ello, porque así lo expresa la regla. Todo número al cuadrado siempre da positivo con el mismo valor absoluto. Aquí tenemos un ejemplo de una función sobreyectiva. Ahora veamos la función biyectiva. Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, todos los elementos del codominio son imagen de un solo elemento del dominio. Es decir, cada uno tiene una sola imagen y no hay ninguno que se quede solo en el conjunto Y. Como pueden ver aquí, 1 empareja con 2, 2 empareja con 4, 3 empareja con 6 y 4 empareja con 8. 1 a 1 y ninguno queda solo. Por lo tanto, la regla dice que una función es biyectiva si y solo si para dos x diferentes pertenecen a un conjunto X, pertenecen al dominio. Y si son diferentes, sus imágenes también lo son. Eso lo indica la función biyectiva o función 1 a 1. Por lo tanto, las funciones se clasifican en tres formas: inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.
Una vez que sabemos que las funciones representan una relación entre dos conjuntos, y esos conjuntos pueden formar un par de puntos, los podemos representar gráficamente en el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema de referencia formado por dos ejes, ubicados perpendicularmente entre sí, es decir, se cortan y forman un ángulo de 90 grados, y intersectan en un punto fijo llamado origen. Aquí tenemos valores positivos a la derecha, valores negativos a la izquierda, valores positivos en la parte superior y valores negativos en la parte inferior. Es como si cruzáramos dos rectas numéricas. Y se forman cuatro cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Y podemos ubicar los puntos dependiendo de su signo. Por ejemplo, si tenemos X positivas y Y positivas, se ubican en el cuadrante 1. Si tenemos X negativas y Y positivas, se ubican en el cuadrante 2. Si tenemos X negativas y Y negativas, se ubican en el cuadrante 3. Y si tenemos X positivas y Y negativas, se ubican en el cuadrante 4. Una vez conociendo este sistema de referencia, podremos ubicar puntos que tienen dos coordenadas, siendo la primera coordenada la variable independiente X y la segunda coordenada la variable dependiente Y. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano que tiene su origen y dos ejes. El eje horizontal se le conoce como eje de las abscisas y el eje vertical se le llama eje de las ordenadas. Por lo tanto, represente en el plano cartesiano los siguientes puntos. Tenemos los puntos A, B, C, D, E, F y G. Cada uno tiene dos coordenadas, así que vamos a ubicarlos. El punto A tiene coordenada en X menos 3 medios. Menos 3 medios es lo mismo que 1,5. Así que nos ubicaríamos aquí. Luego nos dice que aumentamos una unidad hacia arriba, en Y. Así que el punto A se ubicaría en esta posición, en el plano cartesiano. Luego tenemos el punto 0, 7 medios. 0 en X, no nos movemos ni a la izquierda ni a la derecha. Y luego aumentamos 7 medios hacia arriba, porque es positivo. 7 medios es lo mismo que 3,5. Así que el punto B se ubicaría aquí. Listo, ya tenemos dos puntos. Veamos el punto C. Se ubica en 7 en X, 7 unidades a la derecha, y 4 en Y, 4 unidades hacia arriba, porque es positivo. El punto C se ubicaría en esta posición. Luego tenemos el punto D, que tiene la coordenada X en el número 4 y la coordenada Y en el menos 5 medios. Menos 5 medios es lo mismo que 2,5. 2,5 se ubica aquí. Así que aquí se ubica el punto D, en el plano cartesiano. Luego tenemos el punto 1 medio, 0, 1 medio en X y 0 en Y. Así que el punto se ubica sobre el eje de las X. Luego tenemos el punto F, que tiene las coordenadas menos 9 medios, 2. Así que nos ubicamos menos 9 medios a la izquierda, ya que es negativo en X. 9 medios es lo mismo que 4,5, así que se ubicaría aquí. Y luego subimos 2 unidades hacia arriba. Aquí ubicaríamos el punto F. Por último tenemos el punto menos 2, menos 3. Así que nos ubicamos menos 2 en X a la izquierda y menos 3 en Y hacia abajo. Así que aquí ubicaríamos el último punto. Y así es como podemos graficar puntos en el plano cartesiano, ya que tienen dos coordenadas. Ahora veamos los siguientes ejercicios. Determina sin graficar en cuál cuadrante está ubicado cada uno de los siguientes puntos. Tenemos el punto de A, B, C, D, E, F, G y H. Para ubicarlos sin graficar, simplemente tenemos que identificar sus signos, el signo de sus coordenadas. Recordemos que X positivas y Y positivas, primer cuadrante. X negativas, Y positivas, segundo cuadrante. X negativas, Y negativas, tercer cuadrante. Y X positivas, Y negativa, cuarto cuadrante. Por lo tanto, el punto A, X negativas, Y positiva, se ubica en el segundo cuadrante. El punto B, 0, menos 2. Cuando es la coordenada X en 0, se ubica sobre el eje de las Y. Y como es positivo, sobre el eje Y positivo. Aquí tenemos X positivas y Y negativas.
Nos ubicamos a la derecha y luego hacia abajo. Se ubica en el cuarto cuadrante. Luego tenemos 0 en X y menos 3 en Y. Se ubica sobre el eje de la Y, pero disminuimos 3 unidades hacia abajo. Así que se ubica sobre el eje Y negativo. Luego tenemos el punto menos 3, 0. Ubicamos menos 3 en X hacia la izquierda y 0 en Y. Así que se ubica en el eje X negativo. Luego tenemos el punto menos 2, menos 1. X negativas y Y negativa. Así que se ubica en el tercer cuadrante. Luego tenemos el punto 2,5. X positivas y Y positivas se ubica en el primer cuadrante. Por último tenemos el punto 4,0. X positivas se ubica a la derecha y Y 0. Así que se ubica sobre el eje X positivo. Y así es como podemos ubicar los puntos en el plano sin la necesidad de graficar, conociendo sus signos, identificando en qué cuadrante se ubican. Cuando tenemos puntos en un plano cartesiano podemos calcular estas dos operaciones. Podemos saber la distancia entre dos puntos y el punto medio entre dos puntos, la mitad. La distancia entre dos puntos, por ejemplo A y B, sería lo mismo que restar B menos A. O sus distancias. Recordemos que tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Así que vamos a restar la coordenada x2 menos x1 y lo elevamos al cuadrado. Luego lo sumamos con la coordenada y2 y le restamos la coordenada y1 y lo elevamos al cuadrado. Le sacamos la raíz y así obtenemos la distancia entre esos dos puntos. Para calcular el punto medio entre dos puntos simplemente tomamos su coordenada en X del punto A, la coordenada en X del punto B, la sumamos y la dividimos entre 2, la mitad. Y luego sumamos su coordenada en Y de A, la coordenada en Y de B, lo sumamos y lo dividimos entre 2. Y así obtendríamos el punto medio. Esto se utiliza mucho en la vida diaria. Por ejemplo, en los mapas de Google para obtener la distancia más corta entre dos puntos. Por ejemplo, dado los puntos A 4,2, B 3,5 medios negativo y C 7, menos 2. Nos piden hallar la distancia entre A y B y la distancia entre B y C. Aplicaremos la siguiente fórmula. Por lo tanto, la distancia entre A y B. Restamos B menos A. 3 menos 4, la coordenada en X, y lo elevamos al cuadrado. Menos 5 medio menos 2, que se ubica aquí. Realizamos las operaciones. Recordemos que menos 2 es lo mismo que decir menos 4 entre 2. Para poder realizar la operación de fracciones en línea recta. Menos 3 menos 4 da menos 1. Luego resolvemos la resta de fracciones. Colocas el mismo denominador y restas los numeradores, obteniendo menos 9 medios. Elevamos al cuadrado y nos da menos 1 al cuadrado da 1. Y 9 medios negativo al cuadrado da 81 sobre 4. Realizamos la operación entre fracciones y obtenemos que la distancia entre AB es la raíz de 85 entre 4. Lo que se traduce como 4,6097 y varios decimales. Esta es la distancia entre el punto A y B. Es importante resaltar que como estamos tratando con distancias, es lo mismo decir la distancia de A y B o la distancia entre B y A. Así que es indistinto de restar 4 menos 3 o 3 menos 4, ya que al elevar al cuadrado siempre va a quedar positivo. Veamos ahora la distancia entre B y C. El punto B es este y el punto C es este. Así que restamos 7 menos 3, la primera coordenada, y le sumamos menos 2 menos 5 medios. Aquí hay dos signos negativos, así que se convierten en una suma. Realizamos las operaciones entre fracciones. 2 por menos 2 da menos 4. Menos 4 más 5 y lo dividimos entre 2. Obtenemos un medio al cuadrado y 4 al cuadrado. Al resolver los cuadrados tenemos 16 más un cuarto. Realizamos la operación entre fracciones en el producto cruzado, 16 por 4 más 1. Así que tenemos 65 sobre 4, la raíz. Si sacamos la raíz, obtenemos que la distancia entre B y C es 4,0311,28874.
Y ya hemos calculado la distancia entre dos puntos. Si los graficamos podemos ver lo siguiente. La distancia entre A y B, 4,60, y la distancia entre B y C es 4,03, que es justamente lo que habíamos calculado. También podemos calcular el punto medio entre dos puntos. Sumamos su coordenada en X, el punto A, la coordenada en X, el punto B, y dividimos entre 2. Al igual que su coordenada en Y, 2 más menos 5 medios entre 2. Realizamos las operaciones entre fracciones. Realizamos aquí una doble C, 2 por 2 da 4, así que tenemos un denominador 4. El punto medio entre A y B es 7 medios, menos un cuarto, lo que se traduce como 3,5, 0.25 negativo. Ahora veamos el punto medio entre B y C. Sumamos la coordenada en X 3 más 7 y lo dividimos entre 2. Sumamos menos 5 medios más menos 2 y dividimos entre 2. Aquí sumamos y nos da 10 entre 2. Y estos son signos iguales, se suman o se restan igualmente y se colocan el mismo signo, que es negativo. Así que nos da 10 entre 2 y menos 9 entre 2 entre 2. Se aplica una doble C y obtenemos 5, menos 9 cuartos, lo que se traduce como 5 en X y menos 2.25 en Y. Si ubicamos los puntos medios en un plano cartesiano se vería de la siguiente forma. Tenemos el punto A y B, el punto en medio se ubicaría aquí. Tenemos el punto B y C, el punto medio entre ambos sería este. Y coincide justamente con lo que calculamos previamente.